Hola chicos y chicas, hoy os traigo un top 10 de los peores criminales. Este top lo vamos a empezar con Cayetano Santos Godino, o también llamado el Petiso Orejudo. Este fue uno de los peores psicópatas de Argentina, ya que en el siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños. Godino tuvo una infancia bastante difícil. Su padre era maltratador y por lo tanto él siempre estaba en la calle, donde se formó. Su carrera criminal empezó con tan solo 7 años, cuando cogió a una niña de tan solo 2 años y la arrojó encima de un montón de espinas. En 1906 asesinó a María Ross Face con tan solo 3 años de edad. En 1908 ahogó en una tina a Severino González Calo. Y tan solo 6 meses más tarde quemó con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Como hasta este momento aún no había sido castigado por sus crímenes, empezó también una carrera delictiva de piromanía. Y es así como en 1912 ahorcó a Roberto Russo, un niño que fue engañado por él de 2 años. Finalmente, tras su último asesinato, Godino fue descubierto, y este confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. Godino fue sentenciado por todos sus crímenes, y finalmente murió en 1944 en la cárcel. Seguimos con el caso de Gertrude. Gertrude, con ayuda de sus hijos, torturó hasta la muerte a Sylvia Likens. Este caso fue considerado como el peor crimen perpetrado contra un solo individuo en la historia de Indiana. Todo comenzó cuando en 1965 Betty y Lester Likens conocieron a Gertrude en la iglesia y le propusieron que cuidaran de sus hijas Sylvia y Jenny, a cambio de $20 semanales. Después de 2 semanas de que las niñas estuvieran bajo su cuidado, empezaron las peores torturas. Sylvia era golpeada por cualquier cosa. Las torturas hacia Sylvia no solo eran ocasionadas por Gertrude, también por sus hijos e hijas y también por chicos del vecindario. Finalmente Sylvia acabó perdiendo la vida. Las causas fueron hemorragia cerebral, shock e inanición. Gertrude fue sentenciada a cadena perpetua, pero por buen comportamiento solo pasó 20 años en la cárcel. El siguiente caso es el de Jeffrey Dahmer, o también conocido como el carnicero de Milwaukee. Este hombre tiene una larga lista de homicidios. Su historia comenzó con una mala infancia, con la separación de sus padres y el deterioro psicológico de su madre. Él le quitaba la vida a sus víctimas bajo la razón de que no quería estar solo. Guardaba los cuerpos y también se los comía. Si queréis saber toda su historia a profundidad, podéis verlo en mi canal, donde explico con detalles todo su caso. Si habéis llegado hasta aquí, es que os está gustando. No olvidéis darle a like, esto me ayuda mucho. Harold Shipman, o también conocido como el Doctor Muerte, le quitó la vida a 200 personas durante su carrera como médico. A Shipman lo detuvieron por encontrarlo haciendo recetas falsas para él mismo. Pero no fue hasta marzo de 1998 cuando la doctora Linda Reynolds, muy preocupada por los altos índices de mortalidad del Dr. Shipman, lo denunció. Al principio Shipman no fue detenido por falta de pruebas, pero tras su último crimen, denunciado por la hija de la paciente, la policía volvió a investigar, y es aquí cuando descubrieron que los últimos 15 pacientes de Shipman habían muerto por sobredosis de morfina. Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y se le quitó la licencia de medicina, pero 2 años después de su encarcelamiento, Shipman se ahorcó en su celda. Ted Bundy confesó que entre 1974 y 1978 cometió 30 homicidios a mujeres en 7 estados diferentes. Mayormente todas sus víctimas eran universitarias. Ted, para no ser descubierto, iba cambiando su aspecto físico. Cambiaba de residencia y de universidad. La policía acabó haciendo un retrato de robot sobre Ted, y es así como este fue reconocido. Se cambió de estado para no ser detenido. Siguió cometiendo crímenes, aunque cada vez lo hacía de forma más errática y temeraria. Y es así como finalmente la policía detuvo su coche y este se dio a la fuga, pero finalmente fue detenido. Ted fue culpado de todos los homicidios y finalmente sentenciado a la ejecución. Durante su estancia en el corredor de la muerte, fue diagnosticado con una patología maníaco-depresiva. Ted mantuvo su inocencia hasta el final.
Andrei es el peor criminal conocido en la Unión Soviética. También fue conocido por el nombre del carnicero de Rostov. En su carrera criminal cometió abuso, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños. El modo operandi de Andrei era engañar a sus víctimas para después abusarlas y posteriormente quitarles la vida. Finalmente, el 20 de noviembre de 1990 fue detenido. Principalmente defendió su inocencia, hasta que el 27 de noviembre decidió confesar. Durante los juicios tuvo que ser encerrado en una especie de jaula de cristal, ya que los padres de las víctimas o familiares estaban muy enfurecidos con él y no paraban de tirarle cosas. Es así como el 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a pena de muerte. Lo ejecutaron en la prisión de Rostov del Don. Aquí, el 14 de febrero de 1994, fue sepultado en una tumba sin marcar. Ryder fue un criminal de origen estadounidense. Este fue culpable de al menos 10 asesinatos. Denise se presentaba ante la sociedad como BTK. Su línea de terror estuvo activa durante casi 20 años, siendo uno de los criminales más buscados. Aparentemente, él era un hombre normal, con un trabajo normal y una familia normal, y es así como se presentaba ante la sociedad. Su modus operandi siempre era el mismo: atar, torturar y matar. Denise, para escoger a sus víctimas, lo que hacía era subirse en su coche, recorría la ciudad, escogía una víctima de forma alternativa y después la seguía y estudiaba durante el día, esperando el momento perfecto para poder atacarla. Pero fue su afán de protagonismo lo que le llevó a su final. Se regodeaba escribiendo cartas y llamando a la prensa y a la policía, lo que hizo que finalmente pudieran rastrearlo, detenerlo y enjuiciarlo. Hoy día sigue cumpliendo la condena y seguramente morirá encarcelado. A Manuel Delgado Villejas también se le conoce como el arropiero. Este es considerado el peor criminal de la historia española. En su día a día se comportaba como una persona normal, más bien con un carácter muy infantil, pero cuando mataba era el hombre más despiadado que te podías imaginar. Manuel y su hermana fueron criados por su abuela y asistió a la escuela, pero nunca aprendió a leer ni escribir. Posteriormente, en la edad más adulta, ingresó en la Legión Española, donde aprendió un golpe mortal que le ayudó en su carrera criminal. Pero al poco tiempo desertó de la Legión y viajó por España, Italia y Francia, dejando tras de sí todo un rastro de cadáveres. Durante el juicio le hicieron exámenes psicológicos en los que parece que se diagnosticó como que tenía un retraso leve, que por lo que se sabe podría provenir de una mutación genética. Estuvieron un largo tiempo para enjuiciarlo y cuando finalmente entró a la cárcel duró muy poco tiempo, ya que acabó falleciendo de una enfermedad pulmonar. Yang Qinghai, perdón si no lo pronuncio bien, es un asesino en serie chino que confesó que había cometido 65 asesinatos entre 1999 y 2003. En los medios de comunicación también se le solía conocer como monstruo asesino. Por lo que se sabe, Yang estaba muy enfadado con la vida, ya que consideraba que éste estaba siendo muy injusta con él. Y aunque intentó llevar una vida normal, no pudo hacerlo y acabó dejando su trabajo. Y es así cuando empezó un camino sangriento que dejó atrás 67 muertes, al menos conocidas. Yang finalmente fue detenido el 3 de noviembre de 2003 y él mismo confesó 65 personas asesinadas, 23 violaciones y 5 ataques causando serias lesiones. Según los medios de comunicación de entonces, dijeron que los motivos de asesinato de Yang fueron la venganza contra la sociedad como resultado de una ruptura. Finalmente, el 1 de febrero de 2004 fue declarado culpable y consecuentemente sentenciado a la pena de muerte, siendo ejecutado el 14 de febrero de 2004. Llegamos al final de esta lista con Pedro Alfonso López, o también llamado el monstruo de los Andes. Tras la captura de este hombre de origen colombiano, este confesó haberle quitado a más de 300 niñas la vida, aunque las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. Este hombre se movió por Perú, Ecuador y Colombia, dejando un rastro criminal atroz y sangriento. Pedro fue detenido cuando intentó secuestrar a una niña de 12 años, y Carvina, su madre, pidió ayuda para que lo arrestaran o lo cogieran. Y es así como los comerciantes locales lo pudieron coger y movilizar hasta que llegara la policía. En el año 1980 se declaró culpable a Pedro y fue sentenciado a tan solo 16 años de cárcel. En 1998 finalmente fue liberado y actualmente no se sabe ni se ha rastreado su paradero.
Es así como la Interpol finalmente dio una orden de búsqueda-captura en 2002 que actualmente aún sigue activa. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscribirte o comentarlo, ya que esto a mí me ayuda mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.